Continuamos con el asedio a la filosofía en la educación del país. La reforma integral de educación media superior iniciada por el gobierno mexicano a fines de 2008 sigue en su empeño de sacar a la filosofía de la educación media superior. Nosotros grabamos un programa que tratamos este tema hace más o menos año y medio. No ha concluido la polémica, de hecho ha empeorado, y el programa debemos dedicarlo a ello. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadarmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadarmas21@gmail.com. Volvemos con el problema de la filosofía. Como dije en la introducción, hace más o menos año y medio dedicamos un programa a tratar este proyecto de reforma integral de la educación media superior del país, merced al cual se quiere sacar, digamos, o diluir a la enseñanza de la filosofía en la educación media superior. Seguimos con el problema y para ello vuelvo a invitar a Gabriel Vargas Lozano. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel es profesor en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es director de la revista Dialéctica, que es la revista de la Benedito, sí, de Puebla. De la Autónoma de Puebla. El otro director es Roberto Hernández Oramas. Eso es. Y Gabriel es también el coordinador del Observatorio Filosófico de México, que es la asociación que se organizó precisamente con motivo de la polémica para tener el pulso de la cuestión, ¿correcto? Sí, pues es una asociación de asociaciones, una coordinación de las diferentes asociaciones de filosofía en México. Está la Asociación Filosófica de México, que es la más importante, y luego dos asociaciones de preparatoria y facultades también. El Círculo de Profesores de Filosofía, Círculo Mexicano, y hay la Asociación de Profesores de Educación Media Superior, IXLI, y el Círculo de la Academia Mexicana de la Lógica, y otras asociaciones filosóficas, más profesores e investigadores, tanto de nivel superior como de educación media. Correcto. Preparatoria. También nos acompaña mi colega y amigo Alfonso Vázquez, de la Facultad de Filosofía de la UNAM. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, Ismael, ¿qué tal? Pues seguimos con esta cuestión que evidentemente obedece ya a dialécticas más complejas. No nada más es una cuestión curricular, sino que obedece a un programa orgánico de reestructuración de la ideológico, orgánico, económico-político del país, del que tenemos que hablar. Haznos, por favor, un balance, Gabriel, de lo que pasó hace más o menos año y medio que tuvimos una primera discusión al respecto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué se logró? ¿Qué se dejó de lado? ¿Por qué estamos otra vez aquí sentados discutiendo el asunto? ¿No? Luego, claro. Que realmente no es buena la noticia que estemos otra vez aquí. Así es, deberíamos de estar hablando de otras cosas. Sí. Claro. ¿Qué pasó? En realidad, esta reforma integral de educación media superior está vinculado a las reformas que se han venido haciendo desde 1982 en el proyecto neoliberal. Ahora le tocó la educación media superior, luego será la educación superior. Está vinculada a una estrategia internacional. Ha habido congresos mundiales, tanto en Latinoamérica como Europa, que se llama el proyecto Tuning. Y hay otro que es el Plan Bolonia. Plan Bolonia. También. Que es el europeo, digamos. Es decir, adecuar las universidades a las transformaciones de la producción, básicamente. Y resulta que ahora pues el capitalismo parece que ha llegado a la conclusión de que no necesita, o más bien le estorban, ciertas cuestiones como son las humanidades y la filosofía. Y en forma callada ha ido eliminándola. Ahora tenemos noticia, por ejemplo,
de Inglaterra, que cerraron un programa de filosofía. Uruguay también cerraron durante un periodo. Ahorita está el problema allí. En Estados Unidos no tienen problema porque siempre tienen fútbol americano, no hay problema. Sin embargo, hay una asociación filosófica muy grande. Y en esa asociación filosófica muy activa, muy interesante además. Es decir, la filosofía ha seguido por otras vías. Pero nosotros desde hace más de 100 años, desde 1867, que se fundó la preparatoria, tenemos las materias filosóficas. La lógica está desde allí siempre, la ética, la estética, la filosofía. Durante el positivismo no querían mucha filosofía porque era metafísica, era teología. Podrían haber dado otra filosofía, pero en fin. Y cada reforma se ha estado analizando y ha sido motivo de discusión pública. La reforma de Gabino Barreda, que inició la modernidad en México, fue importante, ¿no? Luego, después de eso, viene la reforma del positivismo, de la educación, de la educación socialista. Cada reforma ha habido debate público, ¿verdad? Pero en este caso, el gobierno simplemente sacó 2 acuerdos en octubre de 2008 y empezó una transformación de la educación media superior, sin ningún debate público, ¿sí? Y en esa reforma colocó a unas materias básicas, 3 áreas: área de ciencias naturales, área de ciencias sociales y comunicación. Cuando nuestros colegas de la preparatoria, sobre todo, vieron eso, vieron, bueno, ¿y dónde está el área de humanidades y dónde están las materias de filosofía? Y entonces por allí en una nota chiquita habían dicho, pues las materias filosóficas se van a transversales. Yo asistí en la Dominicana a una reunión de alto nivel de la educación media superior, invitado por la UNESCO, y allí en la Dominicana habían quitado las filosofías y habían mandado transversales. El resultado después de 10 años es que ya no había filosofía, ni había escuelas de filosofía, obviamente, de facultades de filosofía, que este es un problema que afecta a 2 aspectos: a la educación de los millones de estudiantes y a las facultades de filosofía que egresan profesores para eso. Claro. Bueno, primer punto, sacaron la reforma y empezaron a andar. Y entonces casi todas las preparatorias del país están ya organizadas en un sistema nacional de bachillerato que controla el gobierno. Hay otro problema, el problema de la autonomía universitaria. La UNAM declaró que no iba a participar en esto porque tenía una autonomía, porque la autonomía define constitucionalmente que las universidades iban a ver cuáles eran las características y sus contenidos curriculares, sus contenidos, etcétera. Bueno, pues ahora en la mayoría de las universidades se plegaron a esto por razones económicas, por presiones, pero luego están todos los colegios de bachilleres, luego están preparatorias dentro de los estados, y luego están todas las educación media superior tecnológica, que también tienen filosofía o deberían de tener. Ahora ya la han eliminado. Bueno, ante esta situación se levantó la comunidad filosófica y las academias científicas y culturales, y entonces llegamos a un acuerdo con las autoridades, que fue el acuerdo 488, en donde se decía, se reintegre el área de humanidades. ¿Hablaron con el subsecretario o incluso con el secretario en ese momento? El subsecretario, el doctor Sekeli. Sekeli, ¿hablan con él? Sí, él nos llamó porque nosotros publicamos un desplegado en la prensa y protestando, y entonces nos llamaron y empezamos allí a analizar la cuestión. Pero como había un momento de crisis, yo creo que el gobierno dijo, bueno, este es el tábano de Sócrates, ¿no? Este es el mosquito que está dando lata. Estaba la influencia, estaba la crisis económica muy fuerte de Estados Unidos, estaba una situación tensa en el país, recordarán. Entonces nosotros también significábamos una cosa que no podían soportar, entonces les dieron fast track. Y nos hablaron, nos dijeron, discutieron, no pusieron muchos, no tienen argumentos ningunos para quitar la filosofía.
perdieron todas y entonces llegamos a un acuerdo, el acuerdo 488, en donde se reintegraba las humanidades, se establecía las materias filosóficas como obligatorias. Desaparecía la idea de transversalidad. Desaparecía la transversalidad y luego además se establecía una serie de acuerdos para actualizar los planes de estudios y programas de estudios, para actualizar los maestros que actualmente ofrecen la materia y para también la pedagogía, etcétera. Bueno, estábamos muy contentos porque finalmente un gobierno, pues lo habíamos echado atrás, creo que nadie lo había podido hacerlo y gracias a ti, gracias a muchos colegas que fueron solidarios. Pero pasaron los meses y cuál no sería nuestra sorpresa de que en finales de 2009 y principios de 2010 no había cambios, no había cambio alguno, no detectamos ningún cambio y por lo tanto mandamos otra protesta, nos mandaron llamar y nos dijeron francamente, no se puede crear las humanidades aparte, porque ahorita está incluida en un capítulo, se llama Humanidades y Ciencias Sociales, en una sola sección. Se integró a una área disciplinaria. Pero nosotros queríamos que una área disciplinaria. Distinta. ¿Por qué esa área disciplinaria de humanidades? Porque la literatura la pusieron en comunicación y la historia en ciencias sociales, en fin, repartieron ahí. Es decir, allí lo que pasó fue que nos dijeron que no a todo. ¿Sí? No se podía, y sobre todo un aspecto fundamental que nosotros hemos propuesto, que haya criterios para la selección de profesores. Porque ahorita un veterinario le dicen, aquí hay unas clases de ética, pues adelante. Transversales en Sí. no sé qué. No, incluso... Ya. es decir, no se prohíbe que haya cursos de ética. Las preparatorias pueden ponerlos, pero no están, digamos, integrados como materias obligatorias. ¿Sí? Y además, como manejan el tema de las competencias, entonces sí las diluyen en otras materias, ¿no? Nosotros hemos abogado y en esa reunión del Santo Domingo de la UNESCO se sacó un documento en donde se decía que las materias son completas y con sus nombres. O sea, ética es ética, estética es estética, lógica es lógica, y no otros nombres con otras cuestiones diferentes, sino por muchas razones mantener las materias. Bueno, claro que el subsecretario actual, ya no era el doctor Séqueles, sino uno nuevo, nos dijo, a la prensa dijo que él estaba a favor de la filosofía. Con nosotros directamente, y está grabado, y lo hemos hecho saber públicamente, nos dijo, no se puede nada. Entonces hay un doble discurso ahí. Bueno. Primero un acuerdo y después, ¿saben qué? Es que en el fondo no se puede una gran hacer. contradicción, porque ¿cómo es posible? Ese acuerdo fue en primer lugar votado por todas las autoridades educativas del país, el CONAEDU, o sea, todos los secretarios de educación de nivel medio superior de la República Mexicana levantaron la mano el 22 de mayo de 2009 y dijeron, sí estamos de acuerdo con que esas materias sean obligatorias. Y después, en el Diario Oficial de la Federación, en junio de 2009, se publicó el acuerdo. Ahí hay una enorme contradicción. Un gobierno no puede decir ahora siempre no hay seriedad, ¿cómo es posible? ¿No? Estamos asombrados. Estamos asombrados que además se pueda manipular a la opinión de los secretarios de educación de todo el país, que ahora no. Entonces hay un grave problema. Yo creo que ellos dijeron, bueno, las circunstancias nos obligaron, entonces vamos a echar para atrás. Pues ahora hemos vuelto a salir a los medios de comunicación y a llamar a la comunidad filosófica, la comunidad académica, a la opinión pública en general, para apoyar que se lleve a cabo, que se lleve a la práctica este acuerdo que ya habíamos tenido. Y claro, se modifican muchísimas cosas en la filosofía, porque evidentemente muchas veces están mal impartidas las materias. Yo a un subsecretario le decía, si ese es el argumento, pues que quiten inglés, porque son 3 años, 6 años, ¿no?, de inglés,
3 de secundaria y 3 de preparatoria, y la gente no sabe hablar inglés. Entonces quítenlas. O mejor modifiquen las formas de enseñanza, ¿no? Claro. Para que cumplan mejor sus funciones, ¿no? Claro, y también cabe mencionar que Alonso Lujambio en ese momento ya se desempeñaba como secretario de Educación Pública y en ninguna ocasión tuvo la atención de reunirse con los integrantes del Observatorio Filosófico de México, y hasta el momento no ha tenido tampoco esa iniciativa de buscar una interlocución directa con el movimiento. Entonces ahí hay una preocupación porque, como lo sabemos muy bien, aquí lo hemos refrendado, la Secretaría de Educación Pública fue fundada por un filósofo, por José Vasconcelos en 1921. Entonces, en ese sentido... Con otras intenciones, además. Con otras intenciones, exacto. Con un proyecto educativo nacionalista, con un proyecto educativo que propiciara en el individuo una formación integral, y ahora pues ese proyecto vasconcelista de la educación se encuentra completamente paralizado e incluso desmantelado. Sería el inicio de un desmantelamiento de ese proyecto educativo que fue tan importante para la conformación del Estado Nacional en nuestro país. Sí, entonces una reforma que va a afectar a millones de estudiantes tenía que haber sido discutida públicamente. Y además tenía que ser enviada a las cámaras de diputados, claro, para que sea una reforma constitucional, primero. Segundo, si el gobierno llega a un acuerdo, tiene que cumplirlo. Y nosotros vamos a utilizar todos los recursos que sean necesarios para que lo haga. El tercera cuestión es que es necesario que se haya una modificación de la forma de enseñanza de la filosofía, ¿no? Que es muy importante. Bien, ¿les parece que lea rápidamente la carta para...? Por favor, sí. Carta abierta a la comunidad filosófica nacional, estimadas y estimados directores, profesores y estudiantes de filosofía del país. Como ustedes saben, el Observatorio Filosófico de México ha estado llevando a cabo una intensa lucha por la reivindicación de las materias filosóficas en la enseñanza media superior a raíz de su injustificada eliminación en la Reforma Integral de Educación Media Superior iniciada por el gobierno mexicano a fines de 2008. Esta lucha logró en una primera etapa, gracias al apoyo de todos ustedes, que se aprobara en forma unánime el Acuerdo 488 por las autoridades educativas del país, CONAEDU, reunidas en la Ciudad de México el 22 de mayo de 2009 y que se publicara el 23 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. A pesar de lo anterior, las autoridades gubernamentales no han llevado a la práctica ninguno de los acuerdos y, por el contrario, aducen todo tipo de pretextos para no cumplirlos. La gravedad del problema ha sido constatada a partir de los informes de los representantes de las escuelas de filosofía del país. Los invitamos a conocer el primer diagnóstico de la situación de la filosofía en la EMS, en la página de web ofmx.com.mx, que es la página del Observatorio Filosófico de México, que fue resultado de las ponencias expuestas en el coloquio organizado por el Observatorio Filosófico de México en mayo de 2010 y que será publicado en forma de libro en fecha próxima. Las autoridades de la SEP han hecho caso omiso a los reclamos de las principales asociaciones de filosofía del mundo, Federación Internacional de Fíjate, todos los que nos están apoyando. Atención aquí, Federación Internacional de Sociedades de Filosofía de Latinoamérica, Sociedad Interamericana de Filosofía de Iberoamérica, la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, de nuestro país, Asociación Filosófica de México, Red de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras, Historia y Humanidades, Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, Asociación Mexicana de Profesores de Filosofía de la Educación Media Superior, IXTLI, Academia Mexicana de la Lógica, Asociación de Historiadores en Ciencias y Humanidades, Observatorio Filosófico de México, Consejo Universitario de la UNAM y los participantes en el 15º Congreso Interamericano de Filosofía, celebrado en diciembre de 2010 en Mazatlán, Sinaloa. En ese congreso que acaba de pasar, se adoptó por unanimidad la petición al presidente de la República y al secretario Lujambio sobre esta situación, pero además personas como Mario Bunge, filósofos y muchos filósofos que participaron allí, protestaron, les pareció un escándalo, ¿no? Y además Mario Bunge interrumpió una plenaria y dijo, ¿y qué van a hacer ustedes para poder las materias filosóficas? Claro.
Termino. No es necesario argumentar ante ustedes a favor de la importancia y el significado de la filosofía para la educación humanística de millones de estudiantes, muchos de los cuales solo tomarán contacto con la filosofía en esa oportunidad. La supresión de las materias filosóficas como obligatorias vulnera seriamente el tipo de ciudadano y de país que se debería construir en el futuro y, de paso, se da un golpe muy severo a nuestras facultades y escuelas de filosofía, letras y humanidades, una de cuyas funciones centrales es egresar profesores calificados para ese nivel de enseñanza. En el Observatorio Filosófico de México creemos que ningún miembro de la comunidad filosófica nacional debería permanecer impasible en torno a esta situación y sobre todo ante la posición de las autoridades que han guardado un ominoso silencio ante nuestras peticiones. Invitamos a la comunidad a expresar de manera racional e imaginativa su apoyo al cumplimiento del Acuerdo 488, a la modificación de las condiciones de contratación en ese nivel, exigiendo una formación filosófica, adecuación de los planes y programas de estudio a las necesidades de nuestra sociedad y, finalmente, una actualización de las formas de enseñanza de la filosofía. Atentamente, Observatorio Filosófico de México, firmado maestro Gabriel Vargas Lozano, doctor Guillermo Hurtado, doctora Carmen Trueba, doctor José Alfredo Torres, licenciada Virginia Sánchez, doctor Alberto Saladino, doctor Roberto Hernández Oramas, maestra Silvia Jaime, doctor Ángel Alonso, licenciado Dante Bello Martínez, licenciado Francisco Concha, licenciado Ausencio Pérez Olvera, doctor Ramón Espinosa, doctor Juan José Monroy, doctora Célida Godina, doctor Raúl Trejo, licenciado Eduardo Sarmiento, maestro Ricardo Rojo Mendíbil, doctor Cuauhtémoc Mayorga del Observatorio Filosófico de Jalisco, la licenciada Lucía Agraz del Observatorio Filosófico de Morelos, y el licenciado Francisco García Carpio y licenciado Melanie San Juan del Observatorio Filosófico de Guanajuato. Esto está firmado 7 de marzo de 2011. Vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos conversando con Gabriel Vargas y Alfonso Vázquez sobre pues, este problema de la filosofía en la enseñanza media superior. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Gabriel Vargas y Alfonso Vázquez sobre este asedio a la filosofía en México, a la luz de la cual pues está diluyéndose, está desapareciendo la enseñanza de la filosofía en un periodo de formación que es clave, que es precisamente es el previo a la formación ya universitaria en disciplinas, es decir, ya la gente puede ser ingeniero, médico, lo que sea, pero es fundamental que así como sabe que 2 más 2 es 4, pues debe también tener nociones de filosofía fundamentales para después tener una vida mínimamente racional como un ciudadano de una nación determinada como es la nuestra, ¿no? Sí, mira, las decisiones son muy raras porque en el Colegio de Bachilleres hace algunos años antes de esta reforma pusieron todas materias de ética y en muchas partes, pero luego la suprimieron, luego pusieron lógica y la suprimieron. Es una cosa extraña porque estamos viviendo en un país, como tú dices, el estudiante tiene una crisis de adolescencia, primero. Segundo, estamos viviendo una crisis terrible. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, económica, política, ideológica, de sentido, ¿no? Yo creo que el joven se siente hoy muy mal, ¿no? Porque qué expectativas de vida tiene, o la situación, ¿no? La violencia, el narcotráfico, o la relación ética y política, que ve que pues, no hay principios y se juntan solo por razones de poder. Yo digo, un joven hoy o estaría o rebelándose mucho o deprimido, ¿no? Por esta situación. Entonces, un buen curso de ética, ofrecido correctamente, analizando los problemas objetivamente, por ejemplo, el tema de los valores. Bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son de escala? ¿Cuáles son los criterios? ¿O es lo mismo que yo venda pepitas a que venda droga o a que venda mi cuerpo? ¿Qué valor tiene todo este asunto? Y sobre todo el mundo en que estamos. Entonces cualquier persona, cualquier joven y cualquier persona podría utilizar la ética para fortalecerse, para analizar al menos, para racionalizar la crisis. Ya si ya una persona racionaliza la crisis, pues está al otro lado, ¿no? No está viviendo la crisis y no sabe ni por qué, ¿no?
una clase de lógica es para razonar adecuadamente. Sí, y además yo luego veo con asombro, y ustedes seguramente compartirán el asombro y además la irritación. Se tiene un avance, digamos, ya nunca como hoy el mundo está controlado por las ciencias, digamos, ¿no? Es decir, cada vez la ciencia avanza y además hay una proliferación de ciencias de todo, pero bueno, por un lado se tiene eso, pero por el otro yo me la paso viendo cómo gentes con formación universitaria, ingenieros, administradores, gente que tiene incluso posgrados en administración, economistas, lo que sea, después van a que les lean las cartas, van a cursos de algún cretino que les dice que para de sufrir, el don't worry, be happy, es decir, cosas que dices, ¿cómo es posible que gente con formación universitaria no tiene la capacidad, es como son analfabetos de la vida, digamos, ¿no? O sea, pueden tener un conocimiento técnico muy concreto y ganar 100,000 pesos, ¿verdad?, en alguna multinacional, sin dar nombres, pero después, cuando sale del trabajo no sabe qué coño hacer, va al curso de cábala de algún tonto que le hace una presentación de PowerPoint y le dicen, bueno, pues mira tú, yo qué sé, ¿no? Entonces, es verdaderamente bochornoso, que me comentabas, Gabriel, que a lo mejor que ahora lo que están haciendo es sustituir las clases de ética o de las virtudes clásicas por cursos de autoestima, ¿no? Sí, una bochornosa, visto, ¿no? Nosotros hemos visto algunas actitudes después de la reforma esta. Primero se suprimieron las materias filosóficas y se acabó. Un técnico requeriría ciertas materias sobre filosofía de la técnica, filosofía de la ciencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, y además ética también, y lógica, en fin, y hasta estética, ¿no? Pero en otras escuelas han hecho cursos como en bachilleres, uno que se llama Construcción de la Ciudadanía, en donde acumulan todo. Ahí. Es una mezcolanza de todo, pero sin ningún perfil definido, ¿no? Por cierto, en la UNAM también, ahora en la UNAM está en contra, pero con Barnés de Castro hubo una reforma del CCH. Sí. ¿En esa dirección? Sí, claro. Sí. Querían convertir el CCH en una cuestión tecnocrática y hubo el intento de que las facultades de filosofía desaparecieran y se convirtieran en una especie de Bachelor of Arts o Master of Arts de tipo Estados Unidos, ¿no? Sí, llevan implementándose ese proyecto tecnocrático de la educación desde los 90, desde finales de los 90, y en el CCH particularmente, antes constaba con un programa de estudios muy avanzado, en el cual la filosofía se impartía desde el primer semestre hasta el último, y con la reforma educativa que impulsó Barnés de Castro, la filosofía solamente se replegó hasta el último semestre. Es la única materia obligatoria del bachillerato del CCH en el último año. Y bueno, al menos permanece ahí, pero hubo ahí un golpe a la filosofía y como lo que decía Gabriel, en última instancia lo que han estado haciendo es dar un paso adelante y después retroceder dos, que poner primero lógica en bachilleres, después desaparecerla, poner ética, desaparecerla o si no cambiarla por otro tipo de materias como superación personal, etcétera. Y esto es lamentable porque, como tú lo señalas, un profesionista debería tener nociones básicas de lo que es un concepto, de herramientas con las cuales construir un mínimo de racionalidad para que pueda orientar su vida y no estar dependiendo de este avasallamiento de los medios electrónicos de comunicación, de la publicidad, de este vacío propiciado por estas múltiples crisis que atraviesa nuestro país. Y en ese sentido, ante una juventud en crisis, atravesada por estas múltiples carencias, ante una democracia interrumpida, por decirlo menos, y ante una ciudadanía inexistente porque no tenemos ciudadanos auténticos, ciudadanos vinculados con los procesos de participación política, pues la filosofía es una herramienta fundamental para generar este tipo de procesos y consolidarlos, más en una nación como la mexicana, que en este momento requiere pues ese peculiar esfuerzo educativo, ¿no? Sí, mira, uno de los esfuerzos también del observatorio es que cambiemos la opinión de la gente de que la filosofía no sirve o que la filosofía es de un grupito. Sí, de un lujo de un lujo, manda mi hija a estudiar filosofía. Sí, claro, o sea, un lujo asiático, decía, ¿no? Entonces, en donde el Marajá está acá, o un palacio de invierno donde nada más unas élites. Claro, bueno, frente a eso hay todo un proyecto de la UNESCO que se ha publicado recientemente un libro que se llama Filosofía Escuela de la Libertad,
en donde se analiza la filosofía para los niños, la filosofía para los jóvenes, la filosofía para la plaza pública, la filosofía para todas las disciplinas en la universidad, no solo la filosofía, sino en ingeniería debe haber filosofía, en medicina también hay ética médica, hay muchísimas cosas ahí, y en filosofía en todos los niveles, y hasta filosofía en la plaza. ¿Por qué? Porque la filosofía es la portadora del diálogo, de la razón, y aquí en este país no hay lugares en donde se debata públicamente. Una ama de casa no tiene un lugar en donde analizar, debatir. Y si va al partido, pues será para que lo manipulen, ¿no? O para ver, Claro. o un joven, ¿no? No hay cafés filosóficos, por ejemplo. No hay debates en internet sobre temas actuales. Entonces queremos cambiar la opinión completamente. Y creo, por eso hemos solicitado, y la UAM aceptó, publicar ese libro, Filosofía, Escuela de la Libertad, que le vamos a dar difusión lo más que podamos, con el objeto de que la gente sepa que la filosofía es para todos y puede beneficiarse. Claro, al niño no le vas a poner la República de Platón, ¿verdad? Ni a discutir las tesis de Nietzsche. Y sino a compararlas con su las de edad Marx. y a sus circunstancias, o las tesis sobre Pero mínimo Feuerbach, que ¿verdad? sepa que es un concepto, para qué funciona, cómo te Diálogo, puedes vincular con Sí, la de hecho, realidad. en la ¿cómo? República Platón dice que no se le puede enseñar a los... Dice, la dialéctica se tiene que enseñar ya un poco tardíamente, porque si no los jóvenes van a estar jugando a contradecirse todo el tiempo. Cuidado, porque ese aislado. Platón sí quería que los sabios, que los científicos eran los que tenían que gobernar en esta utopía tremenda que tiene. Expulsó a los poetas también de la República y bueno, yo creo que no es una buena tradición la de Platón. La de Sócrates sí, y la de Aristóteles, en fin. La discusión como elemento básico de la democracia. En una sociedad autoritaria no se recibe a las personas que te solicitan, ¿no? Mucho menos si son comunidades filosóficas. En una sociedad autoritaria se imponen una serie de materias, ¿no? En una sociedad autoritaria no hay discusión ni diálogo, ¿no? Y justamente en eso estamos, en una sociedad que dice ser democrática, pero que no lo es. Entonces yo pienso que la filosofía podría contribuir al menos un poquito a que se claridad innove, en a ese la claridad panorama. del lenguaje, al esclarecer al menos las posiciones contradictorias o contrarias. Y la filosofía es un beneficio público. Sí, y debemos reivindicar la función social de la filosofía. Aquí, lamentablemente, también es un vicio académico. Muchos de los que ingresamos a la licenciatura en filosofía se nos dice desde el primer semestre, la filosofía no sirve para nada, la filosofía es inútil. Y ese vicio se reproduce desafortunadamente en nuestras élites académicas. Aquí lo que hay que hacer es revertir esa imagen de la filosofía. Bueno, 30 años llevan haciendo eso, ¿eh? A mí me tocó, A todos. tocaron a todo mundo, la educación de la filosofía como algo Ajeno, algo aislado, algo que extraño, no está fuera. relacionado con la realidad. Entonces hay que revertir esa concepción, esa imagen de la filosofía y reivindicar su función social. Algo como lo que dice Carlos Pereira en uno de sus ensayos, toda disciplina teórica, y la filosofía no es la excepción, presenta una doble dimensión. Una dimensión epistemológica que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con el saber, pero también una dimensión social que justamente es la recepción que los grupos que componen esa sociedad hacen de ese determinado discurso teórico, de ese determinado discurso epistemológico. Entonces, hay que reivindicar la filosofía y hay que plantear justamente a ella como un saber necesario que puede funcionar para todo esto que estamos aquí comentando. Y precisamente en los momentos de crisis es cuando más necesario es. Así es. Porque es cuando se necesitan los grandes planteamientos y se necesita, digamos, subir de escala para poder apreciar, ¿no? Las grandes transformaciones que están teniendo lugar y cómo incidir en ellas en uno u otro sentido. Sí, yo creo que estas gentes que quitaron la filosofía, hemos dicho que mataron a la filosofía, pretenden mantenerla, decía Guillermo Hurtado, en terapia intensiva, ¿no? Hasta que ella se muera, no quieren sacarla. Nosotros necesitamos sacarla de terapia intensiva, ponerla en terapia normal y luego sacarla con buena salud. Entonces eso dependerá de la gente, que la gente entienda, nuestros propios colegas de filosofía, entiendan que la filosofía no es... ¿Por qué luego andan de Sí, caído? porque luego andan estudiando... Bueno, yo creo que es importante. Hay zonas de la filosofía complejas,
Hay zonas de filosofía que no están vinculadas al proceso social. Perfecto. Está bien. ¿Sí? El ser y la nada, y el problema de la dialéctica, de la totalidad, o El lo problema que de los sea. universales. Los universales, ¿no? o hay que ir más allá del ser, y en fin, el ser no hay que responderlo con el ente, sino que, pero estamos en una situación que no, allí sí no podemos darnos un cierto lujo. Si ese profesor o estudiante está produciendo una nueva teoría que vaya más allá de Heidegger, de Hegel y de Kant, magnífico, síguele por allí, ¿no? Sí. Pero si nomás está reproduciendo lo que es Heidegger o lo que es Y lo que Nietzsche, se ha escrito sobre o lo que se ha escrito sobre, doxografía. y el último artículo que se escribió sobre, eso no tiene sentido. Claro. Lo que necesitamos es que la filosofía se interrogue por la realidad y por sí mismo, ¿no? Y para ello hay que salirse de esos esquemas. Entonces la gente tiene que interrogarse y decir, bueno, ¿en qué situación estoy? ¿Cómo estoy? Y la filosofía tiene dos aspectos, por eso no quieren que, si bien en partida, tiene un aspecto crítico, ¿sí? O sea, un crítico contra la dominación, contra el poder. Y tiene un aspecto propositivo. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Y podemos dar ejemplos desde Aristóteles, Locke, el propio Kant, Hegel, Marx, todos son críticos y propositivos. Ese es el aspecto que no quieren que aparezca, que no quieren que se difunda. Lo que quieren es personas autómatas que no se pregunten nada, que sepan hacer algo, ser buenos meseros, ser buenos electricistas. Buenos ingenieros. Ingenieros. No, buenos directores y todo. Y sí. luego cuando tengan problemas, o al psicólogo, o al lector de cartas, o al cursito de cábala, o yo qué sé. O a confesarse, Claro. ¿no? Al confesionario, en donde, por cierto, es mejor el psicoanálisis, porque pues el confesionario no te da nada, ¿no? No te dan retorno. Bueno, quién sabe, yo soy muy crítico del psicoanálisis, pero bueno. Bueno. Yo de hecho digo que, lo he dicho en una clase de Alfonso, prohibido que un filósofo vaya al psicoanálisis, desde mi punto de vista. Es indefendible. Sin embargo, hay una cosa interesante entre filosofía y Freud, ¿no? Freud y la filosofía, pero bueno, esa es materia de otro asunto. El punto es, necesitamos revertir la tendencia que hay. Tendencia a la ignorancia, tendencia a la alienación, tendencia a la manipulación, tendencia a que este país sea solo un país maquilador, no creador. Y aquí están maquilando las ideas, Así es. en lugar de creando las ideas. Pero para crear las ideas se requiere tener relación con la realidad, porque en abstracto no. Claro. ¿No? Gabriel, dinos, de este número de dialéctica están aquí recogidos... Esa es la primera etapa de la lucha por la filosofía en este número, y está en nuestra página de web cefilibe.org. Cefilibe, ahí están... Ahí está todo el número. Cefilibe.org. Cefilibe.org. Lo googleen así. Que es Centro de Filosofía Latinoamericana Ibérica, que es un centro también que está en esta misma dirección de promoviendo la filosofía, ¿no? Ahora acabamos de editar un disco que te vamos a dar luego sobre lo que ha pasado en la filosofía en el siglo XX. Todas las etapas, corrientes. Entonces, en un disco que es previo a una enciclopedia filosófica. ¿Para qué? Para mostrar que la filosofía está en el centro de la historia y de la cultura mexicana. Exacto. Sí, no se puede pensar la historia del país sin tampoco ponderar la importancia que tiene la filosofía, la importancia que ha tenido la filosofía para contribuir a su consolidación. No se puede divorciar la filosofía de la historia en nuestro país. Esta carta la acaban de, pues tiene fecha 7 de marzo. Sí, pero en realidad apenas va a circular. Apenas va a circular. Sí. Correcto. Deberíamos de cambiarle ahora, creo que es el 10-10. Sí. Y pero entonces no han tenido, en Secretaría de Educación no han tenido... La primera carta que iba firmada por el presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Filosofías, William McBride, por la presidenta de la Asociación Filosófica Iberoamericana, Paulette Dieterlen, y por nosotros, el observatorio, y diferentes asociaciones, lo que tuvimos es una respuesta del subsecretario equívoca,
porque no se dirigió a nosotros, sino se dirigió a una organización que creamos nosotros, que se llamó el Consejo Consultivo, y él dijo que él había reunido con el Consejo Consultivo. Nosotros le respondimos a una carta a la jornada diciendo, no se equivoque, señor secretario, se reunió con nosotros, Sí. y está grabado. O sea que entonces respóndanos. O sea, respondió eludiendo, sin responder, desviando. Ahora que con lo de esta película Presunto Culpable, que Sí. está grabado, ¿no? Sí, está grabado. Está grabado. Así que, pues, que saque la grabación. Claro. ¿Sí? Ahí hemos estado. Entonces nosotros seguiremos insistiendo a las autoridades, por un lado, para que se reivindiquen las materias filosóficas en el nivel medio superior, como fundamental para una formación humanística. Déjame hacer un corte, Gabriel. Ajá. Vamos a hacer un corte más. No saben, estamos hablando sobre el problema de la filosofía en la educación media superior y en general el sistema educativo del país. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Alfonso Vázquez y Gabriel Vargas Lozano sobre este intento que ya lleva tiempo, que está dado a escala estructural para desaparecer la enseñanza de la filosofía en la educación. Vale la pena recordar que un querido amigo, colega, Raúl Trejo, de Chiapas, que ya ha estado aquí en varios programas, sobre todo uno que hicimos sobre Vasconcelos, él hizo su tesis doctoral sobre José Vasconcelos, está también firmando el Observatorio Filosófico, en esta carta del Observatorio. Él es parte del Observatorio Él es Filosófico. parte del Observatorio Filosófico. Sí. Aprovechemos este comentario para haznos un panorama de cómo está en el interior de la República, porque aquí hay varios, estaba el Observatorio de Morelos, me parece. A partir de Morelos, sí. Guanajuato, Jalisco, ¿qué pasa en los otros estados? Por un lado, ante esta situación, los compañeros propusieron que hiciéramos esto que se llama Observatorio Filosófico, ¿no? Pensando en que se nos podía venir un aerolito, que esto está esa propia desaparición en la cabeza, y era mejor poner claro. los telescopios y todo para ver los radares, encender los radares. ¿no? Encender radares. Me pareció que es una buena idea esto porque esos observatorios tendrían que analizar la situación y dar a conocer una serie de documentos sobre la situación y contribuir a ella, ¿no? Aunque la palabra la tienen los estudiantes, los profesores, las escuelas de filosofía, y por eso esta carta, un llamado a que tomen conciencia de cómo está la situación, ¿no? Porque creo que muchos estudiantes todavía están pensando o que ya se resolvió, o que no les va a tocar, o todavía no piensan porque todavía no entran a pedir trabajo, ¿no? Es importante porque en el corte decías que lo importante es también el clima de opinión, que la gente se dé cuenta Claro, que es una necesidad política objetiva en la enseñanza de la filosofía, ¿no? Para no ser un analfabeto que luego, aunque ganes 100,000 pesos en tu trabajo, ¿no? No, y quisiera insistir en esto, que en la actualidad el desarrollo del capitalismo quiere prescindir del pensamiento de los individuos. Porque durante un periodo la filosofía fue utilizada como legitimación de un Estado, de cosas, de un Estado. Por ejemplo, la escolástica pues fue, digamos, utilizada para implantar el imperio español, ¿no? Pero resulta que ahora ya tiene otros mecanismos de la sociología, la ciencia política, y además transmitidos mediante estos medios de televisión, y que son mucho más, penetran más, son más sencillos de que captan, ¿no? las personas. Por lo tanto, ya pueden prescindir de la filosofía. Antes el rector era un filósofo y orientaba la cultura. Heidegger fue filósofo, el rector, Hegel fue el rector, en fin, y orientaba la cultura. Ahora no, ya no hay necesidad. Ya la filosofía no sirve como legitimadora. Pero no, y es sintomático que yo hubo una secretaria de Educación que tenía un libro de autoayuda, de metro, ¿verdad? Que, sí. Dios mío, hazme ayuda, por favor, de Josefina Vázquez, que a lo mejor quiere, de hecho, ser presidenta. Hazme el por favor, lo menos ¿no? quiere ser candidata. Claro, candidato, sí. Y ella fue también la que, de una otra manera, fue la que impulsó toda esta reforma a la educación media superior. A ella le tocó ese asunto, luego se dejó a Lujambio. No, imagínate, habiendo tenido secretarios de educación tan
tremendamente dotados, ¿no? Como Vasconcelos o como Torres Bodet, por ejemplo, ¿no? O Justo Sierra, Justo Ni Sierra, más ni menos. fundamental. Pero te decía, entonces, hay un mecanismo subrepticio de eliminación del pensamiento y la búsqueda de que la gente ya no piense y ya capte todo inmediatamente para que simplemente obedezca órdenes de acuerdo con ciertos reflejos. En los reflejos condicionados, ¿sí crees? Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Y entonces... Y lo que dices, que es modificar, por cierto, reducirlo todo a autoestima y cosas así. Yo cito en un libro que voy a publicar, que se llama Filosofía para qué, al sobrino de Freud, Bernays, que Bernays hace un análisis de cómo los medios de comunicación están influyendo profundamente en la gente. Y analiza muy bien la cuestión. Bueno, entonces hay esta tendencia y nosotros no podemos permitir que y también la tendencia a eliminar los aspectos humanísticos, ¿no? Claro, si se trata solamente de mandar unas bombas y quedarse con el petróleo de unos, destruyendo civilizaciones antiguas, pues qué problema, ¿cuál humanismo hay allí? ¿No? O si se trata nada más de un desarrollo tecnológico, de productividad que además no conviene a todos, sino genera enormes desigualdades, pues entonces el pensamiento no es útil. Por eso creo yo que la gente creo que la gente entiende, porque cuando lanzamos este movimiento tuvimos una enorme solidaridad. Yo pensé de la comunidad académica, pero también ciudadana ciudadana. Sí, yo pensé que no, yo pensé que la gente ciudadano. iba a decir, bueno, estos... Ahora eso hay que, de una u otra manera, ya traducirlo en algo más concreto en cuanto a movilización social se refiere, porque se ganó la batalla mediática hace 1 año y medio, y justamente por esa presión y por la coyuntura fue que las autoridades, de una u otra manera, aceptaron la inclusión de la filosofía en el área disciplinaria de las ciencias sociales, pero ahora pienso que ese apoyo mediático tiene que traducirse ya en un plano también político, en un plano social. Pasar de ser un movimiento mediático que meramente estamos reivindicando la filosofía en la opinión pública, a ser ya un movimiento de movilización, un movimiento político. Eso sería el reto y el siguiente paso, pienso yo, porque si las autoridades no quieren reconocer esto, pues bueno, entonces ¿cuáles son las medidas? Si ya se llegaron a acuerdos, se hizo un proceso, ¿no?, de diálogo, ¿qué es lo que queda ahora? Sí, y que si gustan podemos hacer mesas de discusión públicas. ¿Por qué razones debe estar la filosofía en la preparatoria? Claro. Invitamos al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, un debate público con los integrantes del Observatorio Filosófico, ¿Cómo no? con la comunidad filosófica mexicana. Vamos haciendo un debate público entre los que dicen que no hay que quitar la filosofía y los que dicen que sí. Y los que dicen que sí, y los que decimos que sí. Que no, ¿por qué no debe ser Vamos a ver obligatoria cuáles son los argumentos. en el bachillerato? Los argumentos yo creo que por un lado, ahora jurídicamente también hay otras opciones de demandar jurídicamente el cumplimiento, Claro. También hay otras opciones de que las personas digan, bueno, están afectando mis intereses. En fin, vamos a continuar. Por lo menos ahorita este las armas largo. de la crítica, hay que esperar si Claro. se den otro paso, ¿verdad? Sí, claro. Pues Sí. se tiene que... Claro. Son las armas de la razón las que tenemos y hay que creo que la razón de las armas pues ya es Con las últimas consecuencias. es otro nivel, ¿no? Revisen la página del Observatorio Filosófico www.ofmx.com.mx, Así ¿correcto? es. ¿Alguna otra página que quieran? La de Cefilibe, www.cefilibe. Cefilibe con C Ajá. Y con B grande, .org. ¿Algún otro comentario que quieran para que quede ya y cerrar el programa? Pues yo decía que si no hay debate público en un país, si no hay argumentación y las armas de la argumentación en la filosofía, pues no habrá democracia, es solo autoritarismo. Entonces, introducir filosofía es darle un empujón a la democracia que queremos en sentido auténtico, no ir a votar, sino en el sentido de que realmente podamos nosotros influir en las decisiones públicas, ¿no? Si eso logramos, pues ya estaremos en un buen camino. Y si no, pues estamos en el camino del autoritarismo, nada más. Habrá que dar la batalla entonces, en dado caso. Alfonso.
Pues simplemente convocar a la comunidad filosófica, convocar a la ciudadanía a que de una manera racional, como dijo Gabriel, de una manera imaginativa, reivindiquemos a la filosofía frente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente Alonso Lujambio pues ya se destapó como candidato a la presidencia y está placeándose a lo largo de toda la República presentando uno de sus libros. Entonces aquí lo que podremos hacer es intercambiar un libro de filosofía que llevemos ahí cuando se presente el secretario de Educación por uno de los suyos y hacerle ver de que se tiene que cumplir y respetar el acuerdo 488 porque la filosofía es un bien social y es necesario para la formación ciudadana. Sobre todo en momentos de crisis. Exacto, Muy bien. exacto. Revisen, en todo caso, Observatorio Filosófico en un buscador, ya inmediatamente los lleva. Así es. Y bueno, pónganse en contacto con Gabriel, con Alfonso y con Bueno, invitamos a crear más observatorios filosóficos Eso es, en toda claro. la República. No tienen Sí. que ser filósofos para hacerlo. Sí, sí. Eso es. Les agradezco muchísimo, Gabriel. No, al Alfonso. contrario, muchas gracias por tu solidaridad. Muy bien, pues estemos atentos y habrá que actuar como proceda para defender a la filosofía. Este es un programa organizado privilegiando siempre la perspectiva histórica y la filosófica, así que bueno, haremos también lo que nos corresponda. Nos vemos la próxima, hasta pronto.